Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Beni, esto es Cámara en Mano y el capítulo 3 de Loki nos recibió con una nueva versión de las fanfarrias de Marvel Studios tocada por Peter Nichols, músico que viene de trabajar en Obi-Wan Kenobi y la primera temporada de esta serie, en una pianola imitando el estilo del ragtime, un género que se popularizó a finales del siglo XIX con la llegada del cine y las películas mudas. Y así como la semana pasada, acá arrancamos directamente en otra época, y en este caso es en Chicago en 1868. El primer plano es el de esta veleta, lo cual parece acorde para presentarnos a esta ciudad también conocida como la Ciudad del Viento. Nos encontramos con Ravonna Renslayer, a quien habíamos visto por última vez en el final de la primera temporada, cuando Miss Minutes le descargó archivos especiales en su Tempad por pedido de aquel que permanece, y después de sacarse de encima a Mobius, aseguró que iba en búsqueda de el libre albedrío. Esa puerta temporal la depositó acá, y vamos a descubrir que está siguiendo las indicaciones de Miss Minutes. El relojito dice que aquel que permanece planeó esta acción porque sabía que su fin estaba cerca, lo cual nos está confirmando que él sabía que Sylvie lo iba a matar, y el libre albedrío que la variante de Loki creyó alcanzar al matar a ese ser en realidad no es tal. Y yo sé que hiciste clic en este video quizás para conseguir respuestas sobre ese final abierto, y te prometo que va a haber, pero vayamos por partes, porque primero tenemos que entender el plan de aquel que permanece, quien, de la forma en que yo lo veo, es el mismo ser que Kang el Conquistador, quien conocimos en Quantumania, y que Victor Timely, a quien conocemos en este episodio. En breve les cuento cómo y en qué orden, pero primero tenemos a Ravonna con el manual de la TVA en las manos para dejárselo a un pequeño Victor Timely a través de su ventana. A este nene lo encontramos en su humilde habitación haciendo muchas velas, y es un lindo detalle que se mantiene cuando él ya crece. Tanto de pequeño como de grande, el deseo de Victor Timely siempre fue iluminar al mundo. En esta secuencia marcada por el ocre en la cinematografía, lo único que va a brillar naranja por ahora es el manual. Y al plantar ese manual, aquel que permanece está sacando a ese niño normal de su vida establecida en la línea sagrada de tiempo para crear una nueva rama donde ese chico va a crecer con todos los conocimientos de la TVA, creará una versión del telar del tiempo y en algún momento se va a convertir en aquel que permanece, dándole un círculo completo a la existencia de este ser. Pero esperen, si se acuerdan, en el final de la primera temporada, aquel que permanece nos había dicho que la variante que descubrió el viaje multiversal era un científico del siglo 31 y que ahí empezó su viaje. Entonces, ¿cómo puede ser que el inicio en realidad haya sido este chico en el siglo 19? Y por lo que veo hay dos posibilidades. Primero, que aquel que permanece en este momento haya mentido, lo cual es algo que vimos a sus distintas versiones hacer. De hecho, en este capítulo vamos a ver a Victor Timely como un estafador, pero también la segunda posibilidad puede involucrar a Kang el Conquistador, la variante que vimos en Ant-Man Quantumania. De hecho, hay elementos en este capítulo que relacionan directamente con ese personaje. Después de la apertura volvemos a la TVA con Mobius, Loki, OB, Casey y B-15, donde se nos instala la gravedad de la situación. Las ramas que fueron podadas por Dox dieron un poco de tiempo, pero más ramificaciones están apareciendo y el telar no da abasto. Para poder abrir las compuertas del telar necesitan el aura temporal de aquel que permanece o a Miss Minutes, que durante muchísimo tiempo se hizo cargo de esto, así que también tiene que tener acceso. Así es como Mobius y Loki viajan a 1868 siguiendo el rastro del Tempad de Renslayer. Nos encontramos con ambos vestidos de época y cuando Loki pregunta por qué ese año, ambos se paran justo fuera de la ventana por donde Ravonna dejó el manual de la TVA para el joven Victor. Mobius menciona un incendio en 1871 y eso es un hecho real que sucedió en Chicago y destruyó a toda la ciudad. Cuando saltan a 1893 nos recibe la Feria Mundial Colombina, que fue también un evento real y en ese año fue clave porque se conmemoraban los 200 años desde la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Esta vuelta al mundo es de hecho la primera vuelta al mundo en la historia y la presentó en ese mismo evento el ingeniero George Washington Gale Ferris. Lo más importante acá, igual más allá de ese dato de color, es la aclaración de que en este momento estamos en una ramificación de la línea sagrada de tiempo. El haberle dejado el manual de la TVA a ese chico creó un evento nexo que hizo cambiar el rumbo de la vida de Victor Timely, y eso va a ser importante para más adelante. Mobius se acuerda de algunas cosas que hacen a este año algo especial, sobre todo en Chicago. Habla de la Ciudad Blanca, que fue el apodo que se ganó esta feria mundial por todas las estructuras de ese color que se levantaron para recibir a las más de 150.000 personas que se acercaban a recorrerlas todos los días,
figuras, y ese elemento blanco podemos verlo en este plano general de la feria en donde todos los edificios tienen ese color. Mobius también menciona a Thomas Edison, que fue uno de los protagonistas de la llamada Guerra de la Corriente, la cual fue la lucha entre Edison y Nikola Tesla para ver quién se quedaba con el derecho a construir la red eléctrica en Estados Unidos y si se usaba corriente alterna o corriente continua. Esa atención puesta en la energía es lo que le da sentido también a la presentación que hará Victor Timely en esta feria y por qué su versión del telar del tiempo estaba tan enfocada en ser una nueva fuente de energía renovable. Y el último dato coyuntural que menciona Mobius es H.H. Holmes, un asesino serial muy reconocido en Chicago por esa época, quien tenía todo un complejo de departamentos en donde ponía a sus víctimas. Y respecto a eso, en el diario donde Mobius lee sobre Miss Minutes hay un anuncio haciendo referencia a ese edificio del horror. El último detallito de bienvenida a esta época es el cierre en círculo para arrancar la transición de una escena a la otra. Esto era algo muy común en los primeros cortos porque a las cámaras de esa época, si le cerrabas el iris manualmente, generaba ese efecto. Loki y Mobius recorren la feria mientras se consiguen 2 conos de pochoclos o palomitas de maíz o pororoso, como le digan a esto en donde viven, y estos en particular son Cracker Jack, una marca que según Wikipedia los creadores presentaron exactamente en 1893, el año en el que estamos. Ambos se paran frente a una exhibición nórdica y Loki se enoja diciendo que es una burda generalización de su cultura, mientras que Mobius pincha un poco diciéndole que está celoso porque pusieron a Balder el Valiente en lugar de él. Balder es otro de los medio hermanos de Thor en la mitología nórdica y en los cómics también es un personaje bastante relevante en las aventuras del Dios del Trueno. En el MCU casi aparece varias veces, como se puede saber a partir de imágenes conceptuales de él en Thor The Dark World y en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde iba a estar interpretado por Daniel Craig e iba a ser uno de los Illuminatis en esa escena, pero por la pandemia y cuestiones de calendario tuvieron que borrarlo. Más allá de ese detalle, nos quedamos un rato con Loki mirando a Thor y Odín y la música nos acerca a ese sentimiento de cariño que todavía tiene por ese lazo. En el cartel donde se anuncia la presentación de Victor Timely, en la parte superior también podemos ver otras atracciones enormes y el nombre de Ferdinand Lang, que tranquilamente podría ser un antepasado de Scott y que la palabra enorme no esté ahí por casualidad. Cuando entramos al salón, una banda alemana está haciendo una reversión del tema principal de la serie y si se fijan bien, la líder del grupo es nada más y nada menos que Natalie Holt, la compositora de toda la banda de sonido de Loki, haciendo un cameo. Victor sube al escenario y hace su presentación separando notablemente las palabras y más tarde, cuando sepamos que tartamudea, entendemos que eso fue para ocultar esa situación a su audiencia para ser más creíble. El inventor explica cómo funciona su artefacto, que va a tener el mismo principio que el telar de la TVA, solo que en lugar de estar enfocado en el tiempo, se enfoca en la energía. El telar toma el caos alrededor suyo y canaliza la energía en finos hilos que después une para hacer una cuerda. Eso es lo que hace el telar del tiempo, ordena todo ese caos en distintos hilos y hace toda una cuerda que va a ser la línea sagrada de tiempo. Cuando Rabona lo enfrenta después de la presentación, Victor deja ver su tartamudeo mientras que lo abordan distintos inversionistas impresionados por el invento. Pero cuando lo veamos venderlo por $1000, notamos que en realidad uno de los que participaba de la puja era socio suyo y todo fue un engaño. Ya lo vamos descubriendo como un embustero, y cuando un concejal lo increpe por unos pantalones mecánicos que no funcionan, él le va a decir que lo ve más alto mientras se agacha para poder hacerle creer al otro que efectivamente esos pantalones lo hicieron crecer. Loki, buscando a Victor, se choca contra un gigante a quien hace desaparecer con chispas incluidas, transportándolo hasta la jaula del cerdo que se había cruzado antes en la feria. Esa explosión es la que sienten Rabona y Victor, que ya están afuera, y después de encontrarse los cuatro, a Victor lo empieza a perseguir uno de los inversionistas enfadados. Timely se esconde atrás de un pilar con jeroglíficos egipcios, lo cual hace recordar a una de las variantes más conocidas de Kang en los cómics, que es Ramatut, quien se convirtió en faraón una vez que viajó al pasado y llegó a Egipto. A esa variante, de hecho, la vimos un ratito en la escena postcréditos de Quantumania. B15 le avisa a Mobius que detectaron una señal rara de un Tempad y se refieren a Sylvie, que recordemos tiene el Tempad maestro de aquel que permanece, por eso es que su señal es distinta. La pelea entre Loki y Sylvie por Victor es un paralelismo con el final de la primera temporada, donde se vuelven a encontrar esas dos posturas: matar a la variante de Kang en búsqueda del libre albedrío o dejarla viva para que la TVA siga existiendo y la línea sagrada de tiempo siga aislando a este universo de otras variantes de Kang que buscan invadir. Como dije en el análisis de la semana pasada, que pueden ver en el canal, los dejo por acá abajo y al final del video, los colores naranja y verde siguen
presentes para establecer esta dualidad de los dos conceptos. Fíjense que toda la pelea sucede dentro de uno de los habitáculos de la rueda que está pintado de verde y naranja. Acá Sylvie está dispuesta a todo por matar a Kang, pero en un punto las palabras de Loki se van a quedar con ella. Si no llevan a Victor a la TVA, la ramificación donde ella es feliz va a dejar de existir. Loki y Sylvie chocan sus poderes y Ravonna aprovecha esa confusión para soltar a Miss Minutes, generar más caos y así poder llevarse a Victor a escondidas. No está de más destacar que más allá de parecer un holograma, Miss Minutes puede interactuar con el mundo real, como se ve cuando se hace grande, pisa el suelo y agarra una de las sogas de la feria. Ravonna y Victor llegan a la habitación donde años antes ella le dejó el manual de la TVA y acá empezamos a ver esa dinámica de triángulo extraño que conforman Ravonna, Victor y Miss Minutes. El reloj explica un poco más sobre qué es y se define como una inteligencia artificial consciente y sintiente para después decirle a Victor que él es, o mejor dicho, va a ser único. Lo cual es cierto ya que sabemos que aquel que permanece es esa variante de Kang que logró superar a las demás y quedarse solo al final del tiempo. Cuando Ravonna intenta explicarle lo que está pasando, la reacción de Victor es confirmar en que toda esa vida que él imaginó es cierta, acercándonos más a esa realidad de que Victor en esta ramificación del tiempo va a convertirse en aquel que permanece. Cuando se escapan por la ventana, Victor cuenta que sus inventos están en Wisconsin, del otro lado del río, y es un lindo guiño a los orígenes del personaje en los cómics. Victor Timely en realidad es el alter ego que Kang utiliza cuando, después de ser derrotado por los Avengers, viaja al pasado y se esconde a inicios del siglo XX como un excéntrico inventor, quien le presenta a la humanidad el concepto de la robótica. Él se instala en Wisconsin y es por esa época en donde, como siempre sucede en los cómics, se encuentra con una versión de Ravonna que se hace llamar Rebecca Torminet. En la serie ese era el nombre de Ravonna antes de que la saquen de su línea temporal. Esa dinámica de Kang encontrándose y sobre todo desencontrándose con Ravonna es algo que define la relación de ambos personajes en los cómics. No sé si eso va a repetirse en la serie, pero es algo a tener en cuenta. Ambos llegan al barco que se llama SS Heron, que, teniendo en cuenta que este capítulo está dirigido por Kasra Farhani, que es el diseñador de producción de la serie y uno de los pocos del círculo creativo principal de la primera temporada en seguir en esta segunda, entiendo es un homenaje a Kate Herron, que fue la directora de todos los capítulos de la primera temporada y en esta segunda decidió dar un paso al costado. Victor al subir pide las ubicaciones de siempre, simulando ser un tipo adinerado, pero después vemos que las ubicaciones de siempre en realidad eran los botes salvavidas del barco. Miss Minutes empieza esta escena en el medio de Ravonna y Victor, ocupando casi el lugar de la luna, pero acorde avance la charla y la química entre Timely y Renslayer, ella va a ponerse más protectiva de Victor y se va a sentar a su lado. El científico muestra las invenciones y modificaciones que fue creando a partir del manual de la TVA, con los dibujos haciendo foco en dos elementos: el prototipo del bastón de podar que usan los agentes de la TVA y el multiplicador de rendimiento, que es el artefacto que vamos a ver más tarde. Victor hace una mención a OB, a quien admira por completo, y va a ser muy interesante la interacción que puedan llegar a tener ambos en el próximo capítulo. OB parece ser una entidad mucho más compleja de lo que nos contaron hasta el momento, y me animo a pensar en que puede ser un caso similar al de Alioth. ¿Se acuerdan? Esa bestia que era una nube. Un ser con capacidades gigantes que Kang de alguna manera puede controlar y en este caso lo dejó a cargo de la TVA sin posibilidades de salir de ahí. A pesar de acercarse, Ravonna comete el error de decir la palabra sociedad, algo que Victor ya había asegurado que no era algo que buscara, y automáticamente le aleja la mano. Mientras que después de tener una cara seria toda la escena, Miss Minutes al notar esto sonríe porque sabe que puede hacer la jugada contra Ravonna. Llegamos al laboratorio de Victor y me parece súper interesante cómo desde el diseño de producción se creó este set para que funcione como un paralelo al de la recámara de aquel que permanece en la ciudadela al final del tiempo. La puesta de cámara es igual, aparecen los elementos circulares, ventanales mirando hacia el exterior y pizarras con anotaciones. Todo trabaja sobre la misma idea de que estamos viendo al mismo ser en dos etapas diferentes. Victor agarra su último prototipo, al que llama la culminación de una vida entera de trabajo, y si prestamos atención al artefacto, parece ser una versión rudimentaria del dispositivo que tenía Kang el Conquistador en Quantumania, al que llamaba motor de núcleo multiversal. Según él, era una fuerte energía capaz de llevarte a cualquier lugar del tiempo y el espacio. Si este termina siendo un prototipo de esa tecnología, podemos pensar en que las tres variantes de Kang que conocimos hasta ahora en realidad son las mismas en distintos estados de su vida. Y sobre eso que este artefacto que vemos ahora, el orbe de Kang y el Tempad maestro de aquel que permanece, de igual manera son tres versiones diferentes del mismo dispositivo. Llegamos entonces al momento Miss Minutes obsesionada, y en esta conversación la inteligencia artificial nos cuenta un poco más sobre la historia entre ambos, como Kang después de crearla le dio libertad para autoprogramarse y tener sus propios deseos y caprichos. Ese nivel de tecnología y sobre todo esa relación con seres sintéticos me hace pensar en que Kang creó a esta asistente justo antes de descubrir el multiverso y
cómo viajar a través de él. Si podemos tomar como ciertas las palabras de aquel que permanece al final de la primera temporada, donde dijo que la colaboración entre Kangs empezó en el siglo 31, cuando uno de ellos descubrió cómo viajar en el multiverso, y sabemos que la versión de Kang el Conquistador de Quantumania sabe sobre esas líneas temporales, me animo a decir que ese fue el que creó a Miss Minutes y nunca le dio un cuerpo para no darle esa autonomía, mantenerla como una asistente y no como una socia. La única parte de ese rompecabezas entre los tres Kangs que nos estaría faltando es saber cómo el Conquistador, después de cómo terminó en Quantumania, pudo llegar a la Ciudadela al final del tiempo, pero es probable que hacia el final de temporada lo sepamos. Miss Minutes, después de hablar sobre su anhelo por un cuerpo, se pone sobre uno de los maniquíes en una de las secuencias más incómodas de la serie y podemos ver que si bien ella podía hacer su propia programación, glitchea en el momento en que dice querer ser la novia de Victor. Entonces ahí hay cierta parte de la programación a la que Miss Minutes no tiene acceso. Después se abalanza contra Victor, quien la puede contener con el Tempad, pero no antes de que ella llegue a golpearle la cara y los anteojos. Ni bien desaparece ella, tenemos a Rabona que entra con esta versión del prototipo de los bastones de la TVA. Cuando está dominando a Victor, aparecen Mobius y Loki, con el dios del engaño ya preparando sus manos llenas de magia verde. Rabona asegura que ella es el orden, que va a dar todo para poder seguir manteniendo ese orden de la TVA, y en ese momento interrumpe Sylvie con una explosión de caos. Sylvie siempre va a representar ese caos, pero cuando tiene la posibilidad de matar a Victor, quien se puede llegar a convertir en aquel que permanece, lo deja vivo, no cumpliendo con lo que viene siendo su personaje, que es instalar el caos. Al dejar vivo a Victor, está dejando que la TVA siga manejando las cosas, pero en definitiva no lo mata porque se encuentra a ella misma en esa situación. Recordemos que Sylvie tuvo que vivir escapando porque la habían ido a buscar de chica, inculpándola de cosas que todavía no había hecho. Victor, usando el argumento del libre albedrío, no solo evita su muerte, sino que también se asegura un pasaje hacia la TVA. ¿Qué va a hacer ahí? No lo sabemos. Mientras Mobius y Loki vuelven también a la TVA, Sylvie se queda con Rabona, con quien recordemos tiene un conflicto abierto, ya que ella fue la que le arrebató su vida cuando era muy chica. Con el Tempad Maestro abre una puerta temporal y la envía hacia la Ciudadela al final del tiempo, donde Rabona se encuentra con el cadáver pudriéndose de aquel que permanece, en una imagen que está inspirada en una viñeta bastante conocida del personaje, y tenemos la última bomba por parte de Miss Minutes, que en realidad no es bomba porque todavía no sabemos a qué se refiere, pero en este final encontramos que la dinámica entre Miss Minutes y Rabona es de una sociedad algo deforme, pero que van a funcionar como las dos antagonistas de esta temporada. Sin embargo, Miss Minutes sabe un secreto que la va a hacer enojar mucho a Rabona, y acá abrimos la pregunta: ¿a qué se refiere? ¿Será que Rabona Renslayer es una variante femenina de aquel que permanece y ella no lo sabe porque le borraron la memoria? O quizás el secreto que sabe Miss Minutes tiene que ver con la grabación que escuchamos en el primer capítulo, donde Kang tomaba a Rabona como si fuese su par, su socia y hasta su amante. Eso también le haría enojar a Rabona, ya que cuando la conocimos en la primera temporada era una jueza dentro de la TVA. No tenía conocimiento sobre aquel que permanece y sobre todo su estatus como socia de este ser. Pero cuéntenme ustedes qué les pareció este episodio. Desde mi lado, la verdad es que voy a decir que me encantó. Si bien hubo algunas decisiones de meter humor físico entre medio de algunas secuencias que no me terminaron de convencer, sí me gusta mucho que estén utilizando el viaje en el tiempo y la dinámica de Mobius y Loki como dos detectives yendo a investigar cosas semana a semana. Ya es la mitad de temporada, vamos a ver con qué nos encontramos la semana que viene. Asumo que con Kang en la TVA y la respuesta a ese gran misterio que dejó Miss Minutes. Sin más, me despido. Gracias por ese like, gracias por esa suscripción. Nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.